Seguimos aquí en Poder Pensar y le estamos dando la bienvenida a Facundo Cladera, les habíamos anunciado, secretario general de ADEOM. Por estas horas, bueno, se está hablando mucho de algunos temas aquí en Montevideo que tienen que ver nuevamente, por ejemplo, con el tema de la limpieza. Ayer, en un hecho prácticamente inédito, el propio intendente de Montevideo, Daniel Martínez, pidió disculpas a los vecinos de los barrios afectados por la acumulación de basura, porque, bueno, termina reconociendo, ahora se lo vamos a preguntar a Facundo, de que existe un problema que tiene que ver con la flota de camiones de la Intendencia de Montevideo que hoy está saliendo a la calle. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Eso lo han denunciado ustedes. Ahora Martínez parece, de alguna forma, bueno, blanquear la situación, es decir, es como ha planteado ADEOM, prácticamente no la mitad, pero muy cerca de la mitad de los camiones no están en condiciones de trabajar, de operar. Bueno, eso ha sido históricamente un reclamo del sindicato, lo fue en el final del gobierno de Ehrlich, donde el propio director de limpieza, el entonces director Eduardo Pereira, había planteado que la inversión en limpieza había sido muy pequeña. Inclusive nosotros tomamos la medida sindical del corte de horas extras porque se venía abajo la flota y de alguna manera quisimos hacer una medida de fuerza para que se entendiera que hay que invertir en limpieza, no había gente, era una gestión que se basaba en horas extras. Por supuesto se nos culpó de todo, como ha sido hasta ahora sistemáticamente, y de hecho quiso ser esta administración seguir ese mismo modelo porque en la primera paralización que nosotros tomamos, el director de limpieza, Néstor Campal, salió a decir que la ciudad estaba sucia por los paros de ADEOM. Obviamente, de alguna manera se fue cayendo ese argumento en el momento en que creo que todo el mundo se empezó a dar cuenta de que en realidad ADEOM estaba tomando medidas de paralizaciones, pero fue una medida de paralización de 24 horas en el momento que fue el paro del PIT-CNT, después hubo una asamblea general que no llegó a ser un paro de 24 horas, después hubo una serie de asambleas sectoriales que se planteaban paros distorsivos de parte de Campal, pero en realidad no fueron paros distorsivos porque se paraba un sector para hacer una asamblea y ese sector seguía trabajando. Hoy en día limpieza tiene 4 cantones, uno que es el grande de buceo, que es el que levanta los contenedores, la parte de levanta contenedor lateral, que es la que mayor problemas tiene porque la flota más desgaste tiene. Pero, sin embargo, se amplió la red de contenedores en junio, entre marzo y junio, a 3.000 contenedores más. Con los mismos camiones para levantar. Con los mismos camiones en el estado en el que estaban. ¿Qué pasa? Se empezó a sobreexigir esos camiones. Y bueno, nosotros en ese momento, cuando se dijo, en realidad no se dijo, se aumentó la cantidad de contenedores, no se le consultó, por supuesto, a los trabajadores. Nosotros denunciamos que era un disparate, tomando en cuenta cómo venía manejándose el circuito de la limpieza, aumentar la cantidad de contenedores. Ahí bueno, había una serie de regímenes de trabajo que tenían compañeros de Usina 3, que son los que hacen levante trasero, que hoy hacen lo que se llama zona limpia, que es alrededor del contenedor, que son zona 3, Usina 3, Cantón 2 y Haití, la calle Haití, que es la parte de región oeste. En realidad ahí se hace el levante trasero y se hace las ferias. Antes se hacía recolección manual ahí. La recolección el camión manual, que se tira las bolsas detrás del camión, digamos, a mano. Es un camión compactador que tiene el ingreso a la basura por la parte de atrás, se tiran las bolsas, compacta y después se siguen tirando. Hay camiones que llegan a tener 8 o 9 toneladas de basura, o más. Hoy en día lo que están haciendo básicamente, como los contenedores no los pueden levantar porque tienen el 70% de la flota hoy, llegamos a tener el 50%, ahora se arreglaron algunos camiones, pero obviamente se reparan los camiones y los camiones vuelven a entrar porque además tienen un circuito de limpieza, el circuito de la limpieza que es departamental, digamos que es pública. Es la parte más complicada de la limpieza, la que los recorridos son más largos, la que las calles están en peor estado. Recordemos que la zona centro, Pocitos, Punta Carretas, la zona privatizada. Centro, Pocitos, Punta Carretas es de la zona, o sea, de Boulevard Artigas hacia la Ciudad Vieja, toda esa zona está privatizada, está por la empresa Capteima, que a su vez hicieron además ahora el tema de los contenedores, de los famosos contenedores inviolables, que siguen existiendo clasificadores informales en esos contenedores porque ya consiguieron la manera de violarlos. Se sigue tirando basura alrededor del contenedor y lo siguen prendiendo fuego. O sea que eso que se suponía iba a ser la panacea y que iba a modificar el circuito de la limpieza sigue siendo el mismo. La mugre sigue estando en la zona sur, en la zona centro también, pero evidentemente lo que nosotros venimos denunciando y por lo cual venimos reclamando remunicipalizar la zona centro no es antojadizo, no es un tema solamente reivindicativo, sino que es
la parte en que la limpieza es más redituable para la Intendencia. Es la parte que tiene mayores ganancias, que los circuitos son más cortos, que en realidad lo único que hacen es dirigirse a la usina Volcar, pero están más que nada en la zona centro y se dirigen por las arterias que están en mejores condiciones. Y bueno, obviamente que hay definiciones políticas, como ahora, por ejemplo, está la aspiradora gigante esta que se ha publicitado, que pertenece a una empresa privada, no es de la Intendencia. Los compañeros municipales que hacen zona limpia lo hacen con pala y con escobillón. Se han contratado algunas ONGs para hacer este plan de impacto de limpieza. Y obviamente si la justificación es que la Intendencia no tiene plata y que por eso no se pueden poner los camiones en condiciones, entendemos que que contratar empresas privadas como que de alguna manera se contradice con ese planteo. Está saliendo un promedio de 20 camiones aproximadamente a trabajar por día. Más o menos, sí. O entre un poco 19, más. 18, no, más de 20 no, porque hay 14, estamos hablando siempre de levanta contenedores. Eso quiero aclararlo porque los camiones de levante trasero están funcionando. Si bien tienen algunos problemas, están funcionando. El problema son los levanta contenedores, son los más complejos. Hay 14 circuitos en la zona oeste y 14 circuitos en la zona este. Hoy están saliendo, 9 en la zona este y 10 en la zona oeste. Es en realidad bastante eventual, porque a veces salen menos y a veces salen un poco más, depende en base al mantenimiento, las reparaciones que se hacen, pero bueno, obviamente, si uno tiene un auto nuevo y lo arregla, el auto funciona perfecto. Si uno tiene un auto viejo, un día se le rompe el carburador, al otro día se le rompe la puerta, al otro día se le rompe el caño escape, al otro día se le rompen las luces. Bueno, con los camiones nuestros está pasando eso. O sea, ya están en una situación que no pueden estar funcionando y a su vez están trabajando sobreexigidos. Entonces, ¿son camiones que son tan viejos? ¿De qué? No, bueno, sí, algunos son de hace 10 años, hay otros que son más nuevos, hay unos que son de hace 3 años, pero los camiones de hace 3 años andan en los 400.000 kilómetros. Estamos hablando de una flota que trabaja de mañana, de tarde y de noche. Y que obviamente ahora con el tema de que hay pocos camiones están trabajando en forma permanente. El intendente ha dicho que para mitad del año que viene vendrían camiones nuevos o se haría un recambio. Bueno, eso es lo que se nos planteó. Inclusive los 3.000 contenedores, que se amplió la zona de contenedores en la época de Ana Olivera, supuestamente eran para cambiar los contenedores que estaban mal. Y en vez de cambiar los contenedores que estaban mal, se tomó la definición política de ampliar la zona de contenedores. Con respecto a los camiones, sí, el intendente nos ha dicho que van a renovar la flota, situación que nosotros estamos completamente de acuerdo y que estamos completamente de acuerdo con la inversión en limpieza, pero también entendemos que hay políticas después que hay que seguir adelante que llevan a que la situación funcione. Entonces hoy lamentablemente tendríamos que estar discutiendo la plataforma, tendríamos que estar discutiendo en la opinión pública la situación general del presupuesto, donde va a estar no solamente la inversión en limpieza, la Intendencia presta miles de servicios a la población y no solamente precisa limpieza e inversión, precisa alumbrado, inversión, precisa vialidad, inversión, precisa áreas verdes, inversión, las policlínicas, que si bien ahora parece que pasan a ACE y eso hace que las políticas sociales se reduzcan, también precisan inversión, o sea, todos los servicios de la Intendencia. Inclusive hay una política general que se plantea cuando se privatizan no solamente las empresas públicas, sino los servicios públicos, que bueno, dejarlos caer, hasta que llegan a un momento en que son irrecuperables. Y entonces ahí es donde se aplica la ley o el argumento de la ineficiencia de la gestión, de la ineficiencia del trabajo público, en realidad. Contame, ¿qué está planteando ADEOM en materia salarial? Bueno, nosotros nos planteamos en la plataforma que votamos en agosto que el sueldo mínimo municipal llegue a la media canasta básica. Obviamente que... Estamos hablando de cuánto dinero aproximadamente. Y bueno, la única canasta básica que existe, porque el INE no ha hecho ese cálculo, la única que existe es la de búsqueda, que hoy está en 60.000 y pico. O sea, estamos hablando de cerca de unos 30.000 pesos como sueldo mínimo. En realidad hay un componente importante del sueldo de los municipales en forma promedial que tiene que ver con partidas. O sea, el municipal cobra el sueldo base y partidas. De diferentes tipos, no todos las cobran, muchos cobran solamente el sueldo base, que eso es lo que forma la desigualdad. ¿Cuánto es un sueldo base hoy de la Intendencia de Montevideo? Y el grado 1 son 18.100, creo, 18.000 pesos por 6 horas. 5 días a la semana, o sea, por 30 ¿Estamos hablando de dinero en la mano? No, estamos hablando de bruto. A eso hay que sacarle Montepío, hay que sacarle el porcentaje de seguro de salud
Después, cuando se presupuesta, cobran un 30% de lo que se llama la compensación unificada, que es una partida que tenés que cumplir con ciertos requisitos para cobrarla. Pero después, por la vía de los hechos, lo que sucede es que como hay menos personal de que la Intendencia precisa, después hay partidas que están sujetas a mayor horario, otras que están sujetas a compromiso de gestión, otras que están sujetas a recaudación. Bueno, hay toda una serie de partidas. La Intendencia hizo un estudio que nos brindó a nosotros, donde en forma promedial hay un componente mayor de partidas que de sueldo base. Pero claro, el sueldo base es lo que el trabajador tiene seguro. Lo otro en realidad es lo que se llamaría un salario variable. Por lo cual nosotros, una de los planteos que tenemos para llegar a esa canasta básica es la incorporación de partidas al sueldo, que en realidad no tendría un mayor costo. O sea que no es que se solicita un sueldo mínimo de 30.000 pesos a rajatabla en base a los incrementos salariales. Hay toda una serie de componentes que nosotros queremos discutir y que, bueno, que la Intendencia ha planteado, por lo menos hasta ahora, su desacuerdo en esas discusiones. ADEOM ha sido seguramente uno de los sindicatos más golpeados y peor vistos desde la opinión pública por algunos conflictos, sobre todo conflictos que se ven muy a flor de la calle, de la vida cotidiana, cuando, por ejemplo, pasa esto con la basura, en los momentos que ADEOM ha tomado ese tipo de medidas. ¿Cómo lo analizan en la interna y cómo ven ustedes que los están observando hoy los ciudadanos de Montevideo a los representantes del sindicato? Bueno, ahí hay dos componentes que tienen que ver con... El primero, la historia. Nosotros fuimos el primer sindicato que se enfrentó a un gobierno de izquierda, que estaba en la Intendencia, con una pretensión de integrar y formar parte o estar al frente del gobierno nacional, para lo cual tenían que aplicar recetas que obviamente de alguna manera había que demostrarle a la población que se podían hacer, como por ejemplo violar un convenio salarial, que fue en el año 2001, bueno, aplicar la esencialidad, mandar militares a recoger la basura, eso fue posterior, pero en el año 2001, que creo que fue el punto de quiebre de ADEOM, la gente tenía mucha esperanza con ese gobierno de izquierda y bueno, básicamente los demás sindicatos que tenían componentes importantes de la izquierda que hoy están en el gobierno y en altos cargos jerárquicos nos planteaban, bueno, ustedes nos están rompiendo la esperanza, este es un gobierno de izquierda, los gobiernos de izquierda, ustedes algo deben haber hecho mal, y fue un sindicato sumamente golpeado. Eso por un lado. Por el otro lado, la Intendencia presta tantos servicios a la población que obviamente una medida de paralización tiene un impacto grande, no solamente en la basura. Nosotros realizamos una paralización y acá se paralizan espectáculos, se paralizan servicios importantes, se paralizan trámites. Hoy en día la licencia de conducir se está entregando prácticamente de un día para el otro. Antes la gente estaba acostumbrada a esperar mucho tiempo con respecto a las partidas de registro civil. Y que en realidad, en el caso, por ejemplo, de inspectores de libreta de conducir, era un servicio que venía decayendo mucho y fue por iniciativa de los trabajadores que se planteó un sistema de gestión para que funcionara como funcionara. Y en ese momento fue la administración la que, como entre comillas, se llevó los laureles. Nos quedan unos minutitos nada más. ¿Se viene una ola de conflicto con ADEOM Montevideo? Bueno, no sé si una ola de conflicto. Nosotros esperamos que no se venga una ola de nada. Nosotros hoy tenemos una bipartita que, bueno, de alguna manera pretende por lo menos llegar a... Nosotros ya tuvimos una propuesta concreta del intendente, ya teníamos los lineamientos generales de lo que tenía que ver con salario, que lejos estaban de nuestras pretensiones. Tuvimos una presentación del presupuesto que en realidad básicamente no contempla o contempla muy poco los aspectos de la plataforma. Tuvimos una reunión el otro día donde no se avanzó mucho, inclusive algunos temas que teníamos certeza como la presupuestación en el 2017, en realidad se dijo que era a partir del 2017, o sea que podía ser perfectamente en el 2018 y no se sabía cómo, con qué mecanismo, porque la Intendencia sigue insistiendo que tiene un déficit importantísimo de dinero y que no tiene plata, que es discutible porque habría que ver todo el dinero que entra a la Intendencia hacia dónde va. Y después, por otro lado, tenemos la discusión en la Asamblea General del día de mañana, donde tenemos que marcar una estrategia a muy corto plazo, porque tenemos el presupuesto se presentó. Si hay alguna modificación se va a realizar hasta mediados de diciembre. Después se envía a la Junta lo aprueba y ese es el presupuesto quinquenal. En el último segundo, ha muerto un trabajador municipal hace pocas horas, el fin de semana, en el cementerio central. ¿Ustedes creen que hay responsabilidad de la Intendencia en eso? Y se habló de presentar una denuncia penal incluso. Sin dudas. Nosotros entendemos que la Intendencia es responsable por omisión, por lo menos por omisión.
nosotros lo que hicimos fue presentar una denuncia penal, la misma que habíamos presentado para el caso de Gustavaz. Otro trabajador que murió en un taller municipal. Que murió en el 2013 José Gustavaz, en 2014 murió Alonso, un inspector de tránsito que protagonizó un accidente con una moto, y en el 2015 estamos con el fallecimiento de este compañero. Nosotros hemos denunciado las condiciones de trabajo de los sectores municipales, que han tenido muchísimos años de falta de inversión. ¿En ese cementerio qué pasa en ese caso? Ese cementerio es uno de los cementerios más viejos, que obviamente requiere mucho más mantenimiento. Inclusive en el cementerio del buceo las tapas nuevas de los nichos son de aluminio. Acá estamos hablando de tapas de mármol que son muy pesadas. Y obviamente el sistema de cierre son sistemas viejos. El dueño del nicho tendría que hacer el mantenimiento y en realidad no solamente en el mantenimiento de lo que tiene que ver con el cementerio, sino de las condiciones en las que trabajan los compañeros de fúnebre, que son terribles y que nosotros hemos denunciado, porque además estamos hablando de un sector que trabaja con la muerte en forma permanente, donde todavía se utilizan algunos mecanismos para hacer las reducciones que son de principios de siglo. Entonces estamos hablando de discutir políticas de seguridad y no basta solamente con poner unos mangos como se está planteando, que en realidad tampoco es mucho para lo que necesita la parte de seguridad laboral, sino que estamos hablando de discutir una política de seguridad que se siga adelante. Y bueno, la política de seguridad es fundamental, preponderante y es bipartita. Gracias por haber venido hoy. Muchas gracias a ustedes. Nosotros hacemos la pausa, después vamos a recibir a Richard Reed, dirigente histórico de la FOEB, acaba de acordar la bebida. Bueno, vamos a conversar con él de ese y otros temas. Ya regresamos. Seguimos aquí en Poder Pensar y le estamos dando la bienvenida a Facundo Cladera, les habíamos anunciado, secretario general de ADEOM. Por estas horas, bueno, se está hablando mucho de algunos temas aquí en Montevideo que tienen que ver nuevamente, por ejemplo, con el tema de la limpieza. Ayer, en un hecho prácticamente inédito, el propio intendente de Montevideo, Daniel Martínez, pidió disculpas a los vecinos de los barrios afectados por la acumulación. Gestión que se basaba en horas extras. Por supuesto, se nos culpó de todo, como ha sido hasta ahora sistemáticamente, y de hecho quiso ser esta administración seguir ese mismo modelo, porque en la primera paralización que nosotros tomamos, el director de limpieza, Néstor Campal, salió a decir que la ciudad estaba sucia por los paros de ADEOM. Obviamente, de alguna manera se fue cayendo ese argumento en el momento en que creo que todo el mundo se empezó a dar cuenta de que en realidad ADEOM estaba tomando medidas de paralizaciones, pero fue una medida de paralización de 24 horas en el momento que fue el paro del PIT-CNT, después hubo una asamblea general que no llegó a ser un paro de 24 horas, después hubo una serie de asambleas sectoriales que se planteaban paros distorsivos de parte de Campal, pero en realidad no fueron paros distorsivos porque se paraba un sector para hacer una asamblea y ese sector seguía trabajando. Hoy en día limpieza tiene 4 cantones, uno de basura, porque bueno, termina reconociendo, ahora se lo vamos a preguntar a Facundo, de que existe un problema que tiene que ver con la flota de camiones de la Intendencia de Montevideo que hoy está saliendo a la calle. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Eso lo han denunciado ustedes. Ahora Martínez parece, de alguna forma, bueno, blanquear la situación, es decir, es como ha planteado ADEOM, prácticamente no la mitad, pero muy cerca de la mitad de los camiones no están en condiciones de trabajar, de operar. Bueno, eso ha sido históricamente un reclamo del sindicato, lo fue en el final del gobierno de Ehrlich, donde el propio director de limpieza, el entonces director Eduardo Pereira, había planteado que la inversión en limpieza había sido muy pequeña. Inclusive nosotros tomamos la medida sindical del corte de horas extras porque se venía abajo la flota y de alguna manera quisimos hacer una medida de fuerza para que se entendiera que hay que invertir en limpieza, no había gente, era una